Ahora, muy bien. Estamos grabando. Entonces, hay que tener muy en cuenta lo de los pacientes para podernos manejar con todo esto. Recuerden siempre que el paciente no es un número, sino es un ser humano que requiere la atención correspondiente y pertinente. ¿Sí? Ahí tienen ustedes todos los estudios que hacen a esta casuística para que la tengan en cuenta. Frente a este caso, este paciente se realizó la extirpación, una técnica radical por la edad de la paciente en su momento, de 62 años aproximadamente, y lo que vamos a ver en la clase siguiente, en la que viene, es tratamiento quirúrgico de los procesos quísticos de los maxilares. Y vamos a ver que lo primero que hay que hacer como diagnóstico diferencial es la punción aspirativa. Y es lo que ustedes están viendo aquí técnicamente. Este era un proceso quístico infectado. Entonces, ahí ya me está dando la pauta que la entidad ante la cual nos encontramos es un proceso quístico. Salvo el queratoquiste, que tiene un contenido caseiforme, como lo vamos a ver en la clase que viene, la punción aspirativa en esa patología quística es negativa. Entonces, a partir de allí podemos saber si es un quiste o es un tumor. Si ustedes frente a un aumento de volumen como el que están viendo hacen punción y aspiran líquido, pueden presumir de que se trata de un proceso quístico. Entonces, fíjense, un colgajo, también habíamos hablado de los reparos anatómicos de los elementos vecinos, como es la emergencia del mentoniano. Este es un nervio que hace un asa anterior de 4 a 5 milímetros hacia adelante y emerge hacia atrás y arriba. Entonces hay que tener en cuenta, de acuerdo a los estudios radiográficos, qué es lo que debemos diseñar como incisión. Recuerden también, que lo mencionamos en la clase anterior, es de suma importancia tener un buen diagnóstico radiográfico. Inicialmente absolutamente a todos nuestros pacientes le debemos pedir una radiografía panorámica u ortopantomografía. A partir de allí, teniendo muy en clara la extensión, recuerden pedir una combin, como les mostré en la clase pasada, donde vemos en distintos cortes, corte sagital, corte frontal o axial, corte horizontal, la extensión de ese proceso. Fíjense cómo está soplada la tabla vestibular y a partir de allí hacemos una eliminación de lo que es el polo de exteriorización de esa tabla y por supuesto la exéresis completa, la exéresis completa. Ya lo vamos a ver cuando hablemos en la clase que viene del tratamiento quirúrgico de los procesos quísticos de los maxilares. Entonces, al realizar la extirpación completa, acá ustedes pueden apreciar que se ve el cono de gutapercha, que ahí realizamos apicectomía, cureteamos para que sangre. También le mencioné que el mejor corcho fisiológico y el mejor injerto es el coágulo del propio paciente y luego, por supuesto, le sigue el hueso del propio paciente cuando lo vamos a hablar en la cirugía paraprotética, en lo que sería el levantamiento de piso de seno, reconstrucción de maxilares, con todo lo que es injerto de los diferentes biomateriales, hueso cadavérico, hueso bovino, hueso equino, hidroxiapatita, todo eso lo vamos a ver en una clase de cirugía paraprotética. Por eso es importante, chicos, la asistencia a la clase, porque más allá de que ustedes pueden estudiar de los libros, lo que tratamos de hacer, quien les habla y todos los docentes de la cátedra, es ser lo más práctico posible en todo esto. ¿Qué significa la practicidad? A mí no me interesa que ustedes diagnostiquen si es un quiste dentígero, queratoquiste, si el ameloblastoma es uniquístico o es plexiforme. A mí me interesa o nos interesa que ustedes en su consultorio el día de mañana sepan cómo hacer un diagnóstico, aunque más no sea presuntivo, tomar un material si tienen que hacer biopsia, ponerlo en fórmula al 10 o al 20%, llenar un protocolo y enviar al anatomopatólogo. Y de ahí en más, ustedes verán si al paciente lo pueden tratar quirúrgicamente o no. Pero el paciente no queda dando vuelta o bollando
por todos los hospitales sin saber a dónde ir y sin saber qué hacer. Eso es profesionalidad y por sobre todo es ética. El paciente es un ser humano que hay que tratarlo como nos gustaría que nos trate. Yo en mi consultorio hace 13 días me derivan un paciente de acá 500 kilómetros con una lesión en el maxilar inferior del lado derecho. Hacía como un año que la tenía. Muy bien, pedí bombín, pedí panorámica. Cuando vi la forma de saca bocado en la zona del trígono retromolar, dice, ¿esto es un quiste, doctor? Y puede ser. Nunca debemos ser tan brusco. El paciente es un ser humano y hay que estudiar el perfil del paciente, ¿sí? Cuando le hice la biopsia por escisión, que no logré hacerla completamente porque era una patología tumoral que se iba hacia piso de boca, muy bien, la envié al anatomopatólogo con todos los estudios y ayer o antes de ayer el patólogo me informa de que era un carcinoma mucoepidermoide de glándula salival, ¿sí? Después hablé con el patólogo, que es otra cosa que se tienen que acostumbrar a hacer. Le hablé al profesional que me lo derivó para decírselo antes que el paciente, y el paciente vino y me dice, doctor, ¿ya tiene el resultado? Sí, me dijo, yo después se lo voy a pasar por escrito, que es otra cosa que siempre deben hacer, chicos. Si hacen biopsia, no le digan al paciente, está todo bien. Infórmenle perfectamente bien, le dan el estudio anatomopatológico firmado, ustedes se hacen una copia y la guardan. Hoy con internet, con los drive en la nube, le hacen una foto y lo suben al drive o en su computadora, en su consultorio, abren un archivo y diga paciente Ricardo Bachur, pum, biopsia, y tienen todos los controles realizados en vuestros pacientes sumado a la fotografía. Entonces, ayer le tuve que decir, me dice, ¿es maligno, doctor? No, es una lesión localmente agresiva, pero como eran de acá 500 kilómetros, no conocían Córdoba, le di la derivación para 2 cirujanos de cabeza y cuello que viven en Río Cuarto, que son excelentes y eximios cirujanos y por sobre todo muy buenas personas. Delante del paciente le hablé por teléfono al cirujano, le dije lo que tenía, que lo iba a derivar el paciente, le dio turno para mañana viernes a la mañana, ¿sí? Le di todos los datos del cirujano, le pasé el informe que me pasó la anatomopatóloga, es decir, no me despegué del paciente y dije, ¿tá? Entonces hay que acostumbrarse de que hay que fidelizar al paciente es un ser humano. Después lo hablé a la noche para ver cómo estaba. Todas esas son situaciones muy particulares que la debemos aprender desde ahora, chicos. Es fundamental porque eso hace que ustedes sean profesionales de excelencia, ¿sí? No se le va a caer el apellido si lo llaman al paciente. Yo a mi paciente le doy mi único número de celular y siempre le digo, no me llames, mandame un WhatsApp, decime quién sos, ¿sí? Y qué es lo que te hice, porque mi número lo tienen todos. Lo tienen amigos, lo tienen enemigos, todo. No tengo 2 celulares, uno para los pacientes, otro... No, se lo doy y en la mayoría de las veces jamás me molesta. Y si tienen una duda, yo leo el mensaje y se lo respondo. Y si es necesario, le hablo por teléfono. Eso hace que nuestra profesión sea digna y realmente lo que hacemos lo hacemos con mucha pasión y como corresponde, con profesionalidad. Fíjense ustedes, y en este caso le coloqué una placa de titanio para reforzar el maxilar y por supuesto la sutura. Este paciente ya lleva más de 6-7 años de intervenido, por supuesto hubo regeneración y las piezas dentarias siguen en su cavidad bucal. Vamos a entrar ahora en lo que dejamos que era la obturación retrógrada. Entonces, la obturación retrógrada es la variante de la apicectomía que consiste en realizar una cavidad en el neoápice y su obturación. La cavidad que nosotros debemos tallar lo podemos hacer con una fresa esférica, con un cono invertido, con una cilíndrica. En este caso no interesa la planimetría, como cuando ustedes tallan las cavidades en operatorias y hacen una cavidad de Schultz-Chavernot. No,
Acá lo importante es que la profundidad sea igual o mayor al diámetro de esa cavidad para que no se eyecte el material. Y acá no intervienen fuerzas de la masticación. Y sí, y los materiales obturatrices pueden variar desde la amalgama, que ustedes prácticamente ya no la conocen porque salió del mercado, pero sí puede ser ionómero vítreo, puede ser composite, puede ser gutapercha. Entonces, ¿cuándo harían una obturación retrógrada? La obturación retrógrada la haríamos cuando hay obturaciones radiculares de difícil remoción. Ustedes tienen un tratamiento de conducto, tienen un perno y una corona, y hay un proceso periapical. Y los microorganismos están en ese tercio apical o en ese tercio ínfimo que hace que se genere ese proceso apical. Muy bien, ahí tendríamos que hacer apicectomía y por supuesto la obturación retrógrada. O cuando hay fracasos de tratamientos quirúrgicos anteriores, o cuando, por ejemplo, hay fracasos en las apicectomías o en las endodoncias. Entonces, no por la mala endodoncia, y acá vuelvo a insistir con la ética profesional, chicos, ¿sí? Es decir, cuando el colega quiere sacar provecho en lo económico, entonces le tira tierra al colega que hizo el tratamiento. Siempre recuerden que todo vuelve. Todos, absolutamente todos, tenemos complicaciones, tenemos accidentes en lo que hacemos. No solo quirúrgicos, endodónticos, en la operatoria que se cayó. Por supuesto que por allí reviste más una complicación quirúrgica porque extrayendo un tercer molar se te fracturó la mandíbula, el paciente tuvo hemorragia, a un tratamiento donde hubo una sobreobturación o donde quedó corta la obturación, entonces va a otro colega y le dice esto está mal hecho. No debe ser así, ¿sí? Ténganlo siempre presente porque todos en algún momento podemos tener complicaciones. De hecho, quien les habla la ha tenido con 41 años de cirujano que tengo. Fíjense ustedes, en este caso, donde este elemento 21 tiene un excelente perno, una excelente corona y hace este proceso periapical. Entonces se dirán, bueno, ¿está mal hecha la endodoncia? No está mal hecha, está perfectamente bien, está a 2 milímetros del tercio apical, acá de la zona del delta apical, y bueno, se formó el proceso periapical. Entonces esto amerita la indicación, que es la apicectomía con obturación retrógrada. Entonces ustedes hacen una periapical, ustedes pueden hacer una combin, solicitarle al paciente, como lo mostré en la clase pasada, y a partir de allí decidir la técnica quirúrgica, es decir, qué tipo de incisión vamos a hacer, cuántos elementos vecinos al elemento problema vamos a tomar, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Necesidad del tratamiento de la parte del conducto no obturado, que esos 2 milímetros que están hacia el delta apical. La obturación retrógrada, esto también ténganlo en cuenta, debe llegar hasta el perno, de manera tal que eliminemos todos los restos que pudieran quedar en ese remanente del conducto. ¿Cómo es la técnica de realización? Puede ser después del corte apical y exéresis del proceso. Debemos preparar la cavidad con la fresa que yo les expresé, una esférica chiquita, ¿sí? O una cilíndrica o una cono invertido. Acá no interesa tanto la planimetría, sino darle la suficiente obturación y que quede sellada todo ese remanente de conducto hasta el perno para que no haya una recidiva. Prolijado y secado de la cavidad y por supuesto la obturación. En estos casos es importante, a veces se usa cera paradiploe, que es hemostática. ¿Para qué? Para que esa cavidad que tallamos en el neoápice no quede húmeda. Entonces ponemos cera paradiploe para que nos haga hemostasia, para trabajar en ese pequeño campo seco. Secamos con una gasa, realizamos la obturación, la cera paradiploe es reabsorbible, la podemos retirar con una cureta o dejarla
que después se reabsorbe y hay neoformación de tejido óseo. Y ahí tienen ustedes lo que sería la técnica quirúrgica en este video, donde ahí ven ustedes el aumento de volumen. Acá se hizo una técnica de parche. ¿Se acuerda cuando vimos los diferentes tipos de incisiones? Teníamos Basmus, teníamos Neumann. Se hace la osteotomía en forma centrífuga, del centro a la periferia, así como lo están viendo. A esto que estoy señalando es el proceso. Podíamos sacar primero el proceso y luego hacer la pisectomía. Podíamos hacer la pisectomía y después sacar el proceso, o sacar el ápice con el proceso. Ahí se hace la pisectomía con bisel vestibular. Se talló la cavidad, como lo estoy señalando. Se realiza la obturación retrógrada, como lo ven allí. Y en este caso, en el video, hacen un relleno con diferentes biomateriales y le colocan una membrana. Entonces, a partir de allí se hace la sutura y, por supuesto, hay la neoformación de tejido óseo. Es una técnica de los 1000 detalles, la pisectomía. Entonces, fíjense ustedes. Ustedes tienen un paciente que asiste a la consulta con esta imagen. Aquí hay una pequeña boca de fístula, aumento de volumen, y fíjense, el paciente tiene estas dos coronas de porcelana perfectamente bien. Les aclaro, no la hice yo, pero está perfectamente bien. Pero tiene este proceso periapical. Entonces, por lo que hablamos en la clase pasada, habría que ver si realmente la incisión que vamos a hacer es una Neumann o Newman, donde se festonean con la descarga vestibular, una de Basmus, que dejamos encía adherente, o hacemos una parche, que es semicircular, como lo vieron en el video. Y ahí tienen ustedes. En este caso, hicimos una Basmus. Trazamos la incisión desde fondo de surco, dejando este remanente de encía adherente, por supuesto. Yo le había expresado también que trazo una línea, ¿sí? Marca, fíjense ustedes, del colgajo, ¿sí? Móvil a este, para después posicionar. Acá lo ven, se hace el decolado, ahí tienen el proceso, se ve de aspecto grisáceo, se hace la pisectomía y, como lo podrán observar con mucho detalle, hay una fisura vertical de lo que es la superficie radicular. Por eso, cuando le mencioné con anterioridad, la obturación tiene que ser hasta el perno, porque si yo hiciera la cavidad aquí y me queda esta pequeña fisura, lo más probable es que me genere una recidiva de lo que es el proceso periapical. Y ahí tienen ustedes con una, digamos, fresa finita, cilíndrica, se talla hacia abajo, y en este caso en particular realicé la obturación retrógrada con amalgama. Que en mi tesis doctoral hice obturación retrógrada sobre 100 piezas dentarias trabajadas con distintos materiales obturatrices, puesto en agua destilada, coloreada, con cortes y coloreado con hematoxilina y eosina. El mejor resultado lo obtuve con la amalgama. En cuanto a la sellabilidad, la hermeticidad y, por supuesto, la recuperación. También realicé 100 apicectomías en pacientes, los cuales le hicimos controles radiográficos, y, por supuesto, el resultado final de esa anatomía patológica fue la amalgama. Fíjense ustedes la reposición del colgajo, para que no me quede fruncida. Trato de combinar el trazo ese suave con la línea que dejé en la encía adherente, para que no se me distorsione el colgajo, y siempre la gasa iodoformal. Ahí tienen ustedes el preoperatorio y ahí tienen ustedes el posoperatorio. Fíjense ustedes, ahí está, por supuesto, el material obturatriz, que es la amalgama. Lo que sí le tengo que decir, que ustedes acá ven resabios
a modo de esquirlas, que a veces cuando hacemos la obturación retrógrada me quedan. Yo se lo informo al paciente, porque siempre hay algún colega que le dice esto es mala praxis, el doctor Bachur le dejó a usted esto, y no produce absolutamente ningún problema, ¿sí? Fíjense, acá tienen otro caso donde hay una boca de fístula, donde hay un densing dent, es decir, en este incisivo lateral, que es derivado a endodoncia, donde el endodoncista me informa que le logró tratar este conducto únicamente. ¿Sí? Acá lo estoy señalando con el puntero, y observen ustedes, esto le fue imposible, porque para llegar a esta situación, este conducto era más fino que un cabello, y entonces era difícil. Y como era una paciente de 22 años de edad, lo que hicimos fue apicectomía con obturación retrógrada. Acá se hizo la incisión de Neumann, se hizo la osteotomía, se hizo la obturación con amalgama y por supuesto se rebatió el colgajo y ahí ustedes ven el vendaje compresivo, que no es una bigotera, sino que ese vendaje debe circundar toda la cabeza del paciente. ¿Para qué? Para que esa gasa iodoformada puesta en el fondo de surco haga hemostasia y contrarreste el efecto del edema. Y también, algo que es muy importante, que también se lo expresé, muchos de los pacientes minimizan el acto quirúrgico dependiendo del número de suturas que le hagamos. O si no salen, levantan el labio, mirá lo que me hicieron, ¿cuántos puntos tengo? Y eso lo van a ir viendo ustedes con el correr de los años en vuestra profesión. Y ahí tienen ustedes la obturación retrógrada realizada en esta pieza dentaria. Y ahí ven la neoformación de tejido óseo. Ahora, la pregunta que seguramente se estarán haciendo, ¿y esa pieza dentaria duró así, con esta zona sin tratar endodónticamente? Y duró aproximadamente 2 años. Después volvió a hacer el proceso periapical, volvimos a hacer la exéresis, como era esta paciente, era estudiante de odontología, ahora es colega, y a los 4 años aproximadamente de haberle hecho esto, tuve que extraerle el incisivo lateral, realizarle un implante para que quedara en óptimas condiciones. Pero en primera instancia, lo primero que hicimos fue salvarle la pieza dental. El curetaje apical es cuando lo habíamos visto en la clase pasada, cuando la raíz o el proceso abarca los 2/3 de la raíz. Si yo acá voy a hacer una apicectomía, disminuyo el brazo de resistencia con respecto al brazo de palanca. Entonces, fíjense en esta radiografía, no le puedo hacer la apicectomía aquí, donde el brazo de palanca va a ser mayor, y si bien este es un tramo de puente bastante extenso sobre 3 pilares, lo más probable es que si el paciente bruxa, me lo dé vuelta al puente, ¿sí? Es un puente que tampoco lo hice yo, pero fíjense, esto no amerita crítica. Este es un tratamiento sin realizar o un tratamiento a medias. Observen este conducto con falta de obturación. Esto puede haber sido un remanente de fresa cuando se le hizo acá una obturación retrógrada, quién sabe quién, ¿sí? Pero de todas maneras, esto no es para criticar absolutamente a nadie. Si nosotros protocolizamos la técnica con respecto a lo que sería la técnica en sí, siguiendo el diagnóstico paso por paso, el tratamiento quirúrgico de los procesos periapicales no le debe llevar más de media hora realizarlo. Siempre con primer ayudante, siempre con 2 separadores, haciéndole morder la gasa al paciente, ¿sí? Entonces, se hizo la planificación de lo que yo les mencioné. Fíjense ustedes, colgajos siempre amplios, mantenidos con puntos de tracción, ¿sí? Entonces, acá, esto que ustedes ven de aspecto grisáceo, que lo estoy señalando con el puntero, de aspecto grisáceo, es la manifestación o la exteriorización de lo que es ese quiste periapical. Una vez hecha la exéresis y realizada la apicectomía, fíjense, parte de la raíz de este elemento dentario está denudado, ¿sí? O sea que la estabilidad
es relativa. Todo esto se lo debemos explicar al paciente. A veces, o quien les habla documenta todo, no documenta por el paciente, lo documento como docente que soy, y a veces también se lo suelo mostrar al paciente de cuándo vino, cuándo se fue. Y esto seguramente le va a pasar y se lo voy a mostrar cuando hablemos de implante y la parte de prótesis. A veces va a ir al consultorio algún paciente con una prótesis que la lleva como chancleta, donde ya están abrasionados todos los dientes de acrílico, y ustedes le devuelven la sonrisa, le devuelven la dimensión vertical, y el paciente apenas se ve en el espejo le dice: doctor, estos son dientes de caballo, acostumbrado a una pérdida de la dimensión con queilitis angular, acostumbrado a verse durante 20 años con la misma prótesis. Entonces, a veces la documentación preoperatoria o prequirúrgica o preendodoncia o preprotética, lo que ustedes quieran hacerle, lo bajan a su computadora, y el paciente, cuando ustedes hacen una rehabilitación, le muestran: así viniste vos y así estás hoy, ¿sí? Porque a veces el paciente se olvida de lo que fue anterior. Y en estos casos siempre hay que informarle al paciente de que puede quedar con movilidad ese puente. Ahí tienen la sutura. Y la pregunta que también puede hacer: doctor, sabiendo que tiene una rehabilitación, como lo ven aquí, ¿por qué no hizo una parche? Porque si le hacía una parche iba a caer en la cavidad y seguramente desde el punto de vista estético se iba a invaginar dentro de la cavidad. Y si el paciente no se cuida, lo que suele suceder es que se sueltan los puntos, se retrae todo el colgajo y queda expuesta la cavidad. Y este es el posoperatorio, ¿sí? ¿Cuál es el pronóstico? Y el pronóstico es reservado. Y eso hay que planteárselo al paciente. ¿Está? Vamos a entrar en radectomía, que prácticamente ya no se hace la radectomía, pero sí, y esto se lo digo porque también cuando lleguemos a la bolilla de odontoplastía, en más de una situación, muchos de ustedes van a tener que hacer un trasplante dentario. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos de ustedes son del interior del país, están trabajando en un dispensario, entonces viene un paciente joven de 16, 17 años, y donde seguramente va a perder el primer molar, porque esa pieza dentaria erupciona a los 6 años. Y no tiene para hacerse un implante, no tiene para hacerse un puente, no tiene para hacerse una prótesis removible. Y también ustedes tienen que pensar que una alternativa puede ser el trasplante dentario, ¿sí? Pasar desde el germen del tercero al lugar del primero. Eso ya lo vamos a ver. Y le están devolviendo la función y la estética relativamente al paciente de 16, 17 años. ¿Está? Y la radectomía, si bien ya quedó prácticamente perimida, bueno, habrá situaciones que la podrán hacer. Y eso es importante que siempre uno lo tenga dentro del arsenal de lo que sería. Este es un paciente hospitalario. Fíjense, lo derivamos para hacer endodoncia y bueno, no se podía hacer perno y corona, no se podía hacer implante, y decidimos hacerle, por supuesto, la endodoncia, hacerle endodoncia y hacerle una radectomía. Acá por alveolectomía, ¿ven? Se trazó una incisión mesial y seguramente este caso en particular lo van a ver en alguno de vuestros docentes, porque también lo dejamos de hacer en la facultad, porque ya no venían con esas intenciones y más de uno ya viene a sacarse la pieza dentaria, entonces va a algún curso de implante para que le hagan el implante, y bueno, va cambiando, pero siempre ténganlo dentro del arsenal de tratamiento, posibles tratamientos a realizar. Se hace un colgajo, siempre tomando el elemento vecino anterior para que sea amplio. Fíjense ustedes, se hace la sección de la raíz, acá la estoy extrayendo con un elevador, ¿sí? Y acá hice la obturación retrógrada, fíjense ustedes, con amalgama. Y luego la reconstrucción todo con amalgama. Y ustedes podrán decir, bueno, doctor, ahí se podría haber hecho con perno y corona, se podría haber hecho una incrustación de porcelana de núcleo duro. No, el paciente no tenía ni disponibilidad de dinero, y bueno, lo hicimos lo mejor posible,
Y resultó, y más allá de que esta pieza dentaria pueda durar 1 año, 2 años, 10 años, el paciente tiene, y ustedes saben que la llave de la oclusión y la masticación son el segundo premolar, ¿sí? Y el primer molar, que son los dos elementos que funcionan en la maceración y la generación del bolo alimenticio. Entonces, segundo premolar y primer molar. Y todas las rehabilitaciones en general se hacen hasta el primer molar. Entonces le devolvimos la función y así estuvo durante prácticamente 10 años con esta situación. Y ahí tienen ustedes el proceso periapical con el remanente radicular. Y tenemos la odontectomía, ¿sí? Eso es importante también que lo vayamos manejando. Y en este caso también en un paciente que no tenía recursos y decidimos hacer la odontosección corono-radicular extrayendo la porción distal y así se hace la obturación retrógrada, ¿ves? Se hace la obturación con amalgama, bajo anestesia, se hace la división y premolarizamos este molar para que el paciente tenga, y probablemente después de haber hecho la amalgama, se pueda hacer una corona provisoria de acrílico para que el paciente siga manteniendo la función y, por supuesto, algo de su estética, más allá de que se trata del sector posterior. Y ahí tienen ustedes lo que es la división, ¿sí? Ahí tienen la radiografía. Este sector corono-radicular estaba muy fijo en su alveolo, habiendo perdido el remanente óseo distal de esta porción radicular. Y bueno, ahí vienen los rellenos de cavidades posapicectomía. Bueno, en esto también es un punto muy importante a tener en cuenta por todos ustedes. Hoy por hoy hay colegas que realizan la extracción del tercer molar y le ofrecen relleno de cavidad al paciente. Y en realidad es para cobrarle un adicional, ¿sí? No es que esté mal, pero nosotros, o quien les habla,